me avergüenza de cierta manera decir como cómo es posible que fui tan ridícula a mis... Carolina Pineda es la cofundadora de Mis Propias Finanzas y CEO de MPF Invest, la plataforma que te ayuda a invertir como los mejores inversionistas del planeta. Entonces dice como la primera diapositiva siempre tiene que ser el mensaje que tú quieres dejar, porque es la que más dura. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hago? ¿Y por qué no me enseñaron? ¿Y dónde saco estas habilidades? Entonces, yo creo que Juanpa también me ayudó muchísimo durante pues, los 10 años que llevamos juntos a ser mucho más segura de mí misma. Porque muchas de las cosas, por más de que tú te leas 1000 libros, uno las tiene que vivir. Como parte de la experiencia de crear empresa. Uno las tiene que vivir y esas habilidades las va creando uno en la medida que... Pero yo creo que en los momentos en donde siento o frustración o estoy estresada o algo así, como que lo siento, después digo como, ok, ¿qué puedo controlar? ¿Cómo puedo ver este problema como un reto? De los retos uno crece, o sea, antes los retos eran como, ay, no quiero retos porque no quiero sentirme incómoda. Uno también dice, ay, voy a emprender porque quiero poder hacer lo que quiera sin de preguntarle a mi jefe si puedo. Cuando uno emprende uno trabaja mucho más. Muchísimo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lecciones de CEOs. Yo soy Juan Suárez y en este podcast buscamos darte herramientas para que puedas ser el CEO de tu vida. Caro, gracias por estar aquí en Lecciones de CEOs Podcast. De nuevo, gracias por estar acá. Juanito, muchas gracias a ti por invitarme. Muy contenta de estar acá contigo. Buenísimo. Quiero empezar este espacio, Caro, preguntándote qué era lo que más te gustaba o más recuerdas cuando estabas pequeña y te fuiste a vivir a Estados Unidos. Uf, lo que más me gustaba, a ver, fue difícil. Yo tenía 10 años. ¿Cuando me fui chiquita o cuando me fui a hacer Sí, el MBA no, chiquita? cuando te fuiste pequeña, sí. Sí, a- yo creo que a mí me dio muy duro. Yo tenía muchas amigas acá en Bogotá y al principio yo no quería y mis papás para convencerme me compraron un perrito. Entonces era lo máximo porque siempre había querido un perrito y mi papá los odiaba. Entonces esa fue como la condición para irnos tranquilas y nos fuimos y se volvió como pues como mi responsabilidad. Entonces yo lo cuidaba todo el tiempo, era como, sí, como mi bebé. Yo creo que eso me ayudó mucho. Pero lo que más me gustó, yo creo que fue, por más retador que haya sido, como estar en un colegio en donde nadie hablaba español. Yo era la única que hablaba español y todo me tocaba en inglés, como que el reto fue duro, pero lo recuerdo con mucho, pues como con mucho cariño, como que yo creo que crecí un montón estando allá, me di cuenta de muchas cosas, obviamente además o sea, yo llegué de 10, ahí cumplí, apenas llegué, cumplí 11 y estuve hasta los 13 recién cumplidos también, o sea, 2 años exactos. Y creo que también es un momento en donde uno como adolescente, pues como que pasa de ser niño a Claro. adolescente. Entonces también fueron como muchos cambios, pero sí lo recuerdo como con mucho cariño. Yo creo que también fue un momento en donde estuvimos solo mis hermanas y mis papás y ya, nadie más. Entonces también fue como un momento muy en familia, en donde nos unimos mucho los cinco, yo creo. Para allá te iba a preguntar, para allá iba, y es, estás en una etapa de tu vida donde pues uno empieza a desarrollar muchos aspectos de su personalidad, eh, cómo se relaciona, como tú dices, estos retos de hablar en inglés. ¿Qué crees que te dio esa experiencia? Porque cuando vuelves a Colombia, pues vuelves al colegio con tus amigos. ¿Cómo encontraste de nuevo ese espacio del que te habías ido? Y sí, si se quiere, como esas nuevas habilidades o nuevas experiencias que tenías en tu vida. Pues yo creo que yo creo que tan retador. O sea, yo chiquita fui tal vez como en el colegio, o sea, antes de irme a Estados Unidos como más tímida. Y cuando llegué a Estados Unidos, pues aún más, pues porque me daba como angustia hablar en inglés en clase, duro, porque además como era la única extranjera, entonces pues para todos los niños era muy raro que uno tuviera acento. Entonces eso era como que me daba angustia participar, pero me tocaba. Entonces
yo creo que llegué a Colombia con mucha más seguridad de mí misma, como otra Carolina, como con otras habilidades, ya no me daba pena hablar en público, ya me sentía mucho más segura, y eso, pues yo creo que fue gracias a esa experiencia que tuve en donde me tocó ponerme ahí al paredón a pesar de que no quisiera. Claro, sin duda, creo que llegas acá a Colombia y empiezas a desarrollar, digamos, muchas habilidades. Voy a viajar muchísimo en el tiempo, ya, digamos que iré devolviéndome un poquito más, pero una de las habilidades o una de las cosas que desarrollas cuando estás embarazada de Jero es tejer. Y tejer Ay, siento sí. que da mucha paciencia. ¿Qué era lo que más te gustaba de tejer? Pucha, nadie me había preguntado eso, lo amaba. Yo creo que fueron varias cosas, como que me relajaba. Siento que era una actividad en donde sí podía durar y trasnocharme toda una noche haciendo cosas. Yo creo que el hecho de aprender algo nuevo, porque yo no sabía y aprendí viendo videos en YouTube. Y eso para mí, pues tal vez por mi generación, digamos que el aprendizaje a través de YouTube no era como tan común hasta ese momento. Entonces, el haber aprendido como una de esas habilidades solamente por videos en YouTube me pareció lo máximo. Me di cuenta que lo disfrutaba mucho y era buena, em, y me tranquilizaba, era como una meditación. No pensaba en nada más, sino como en lo que estaba haciendo. Era como, sí, un espacio de relajación. Yo era feliz llegando de la oficina a tejer. Muchas veces ni siquiera terminaba en algo como en el producto final, como en un saco o como en un muñeco, sino simplemente era el hacer algo. No sé por qué le cogí tanto gusto. Yo creo que era como una meditación. Hace poquito Juanpa me habló de un libro, cuál, ni idea, en donde esas actividades específicas, em, como manualidades, tienen como ese mismo efecto en las personas que tiene como la meditación, como el estar haciendo una actividad, como ese tipo de actividades. Entonces yo creo que eso fue lo que sentí sin ser muy consciente de eso. Sin duda, claro, porque al final, digamos que ahí como sigue un poquito lo que dice Pablo Jacobsen cuando uno hace como esta meditación activa, ¿no? En su caso, cuando, digamos, va a montar bicicleta, en este caso, cuando tú tejías, a mí por lo menos me gusta muchísimo correr porque me libera mucho la cabeza, ¿no? Y creo que es buenísimo eso. Y una de las habilidades que te diferencia, y Juan Pablo lo ha hablado muchísimo, yo personalmente también lo he vivido, y es ese optimismo que tú tienes. Yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves el mundo? ¿Cómo, cómo ves tu alrededor para tener como siempre esa cara optimista? Qué buena pregunta también. Yo siento, yo siento que lo tengo todo. No, o sea, sé que lo tengo todo y yo creo que en la medida en que uno como que es agradecido con lo que tiene, yo no sé, cosas buenas pasan. También me he dado cuenta que hay muchas cosas como que uno no controla, pero uno sí controla como uno reacciona a ciertas cosas. Y reaccionar bien siempre es mejor para ti, para tu interior, que reaccionar mal, y ninguna de las 2 pues, cambia como el resultado que tú no controlas, ¿sí? Entonces, como que yo creo que he tenido esa habilidad, pues, esa capacidad, no sé, yo siento que nací así, pero siento que también en la medida que uno va leyendo más y entendiendo cómo funciona como el cerebro y como esa idea que uno controla sus sentimientos, pero pues no el outcome, el outcome o lo que puede pasar, también como que me llena de energía como para seguir siendo así. Entonces, no significa que yo nunca esté triste, obviamente tú lo viviste también cuando se murió mi papá el año pasado, que fue un año súper difícil, pero yo creo que en la medida que uno puede verle el lado bueno, pues como que estoy más agradecida por tener a mi mamá, por tener a mis hermanas, por tener a mi esposo, por tener a mis hijos, y siento que eso hace que uno se sienta mucho mejor.
Entonces yo creo que se vuelve como un círculo virtuoso, porque también cuando uno se mete como en ese círculo vicioso de esto porque me pasa a mí, todo lo malo me pasa a mí, entonces siempre todo es malo. Y si yo miro, digamos que mi año pasado yo pude haber dicho eso, o sea, se murió mi papá, el trabajo estaba duro de las 2 empresas, bueno, como que siendo CEO de Invest, que no me sentía capaz de serlo al principio, como que eran muchas cosas, pero yo creo que el haber tenido como la actitud tal vez que yo tuve, hizo que fuera como mucho más fácil, siento. ¿Qué haces tú para ser como más optimista? En este caso, lo que dices, como este círculo virtuoso de la gratitud. ¿Tienes algún journal? O como si yo quisiera empezar a ser más optimista, o como ves tú ves el mundo, ¿qué debería empezar a hacer? Pues, yo creo que sirve mucho, yo no lo había querido hacerlo, como el journaling, como escribir, em, porque está uno agradecido, lo intenté hacer una vez, me pareció un ejercicio súper chévere, pero la verdad no seguí con el hábito, pero creo que eso funciona mucho. Meditar, agradecer, ir a misa, yo creo que todas esas cosas ayudan a que uno constantemente esté como viendo la vida, de una mejor manera. Lo otro que siento que sirve es, pues lo he leído en varios libros, pero del que me acuerdo es como el de Morgan Housel, Psicología del Dinero, en donde él dice, la mayoría de las cosas que le pasan a uno son como por suerte, o sea, como chance. Y a él le pasó que él casi se muere en un ski ¿En lo trip, del él se esquí, fue, no? sí. Entonces él cuenta que él estaba con 2 amigos y estaban esquiando, y entonces ellos se botaban como por donde no se debe botar uno, como por donde no es como el carril de esquí, sino como por los árboles, así, porque era, pues, mucho más adrenalina, y estaba con sus amigos, y cuando llegan como abajo, él dice los amigos dicen: "Volvámoslo a hacer", y él dice: "No, yo no quiero, yo los espero acá". Y los otros 2 amigos lo hicieron, los amigos se mueren, y él no. Entonces, él como que ahí se da cuenta que muchas cosas pasan es como por suerte, por esa decisión como tan sin ningún peso de es que tengo mamera, no lo quiero hacer, pues eso le salvó la vida. Entonces él dice como hay tantas cosas que uno no controla, que eso hace que uno como que se relaje más ante las cosas que uno no puede controlar. Ok. Entonces, al principio cuando yo leí y de hecho en la entrevista que le hicimos en Monicon, yo le dije, a mí me da como angustia sentir que no hay control sobre la mayoría de las cosas que le pasan a uno. Y me dijo, pero no, míralo al revés, porque esas cosas van a pasar, déjalas ir porque no tienes control de eso, pero sobre qué sí tienes control. Entonces, si te enfocas en las cositas sobre las que tienes control, como que te vas dando cuenta, em, que te vas sintiendo tú mucho mejor con esas cosas. Y en la medida que tú te sientes mejor, pues entonces vas a seguir actuando así y tratando de enfrentar cada una de las situaciones que tienes de esta manera. Eso no Ok. significa, vuelvo y digo, que yo todo el día esté, ay, todo es lo máximo y todo, pues, o sea, no, ¿no? Pero yo creo que en los momentos en donde siento o frustración o estoy estresada o algo así, como que lo siento, después digo como, ok, voy, ¿qué puedo controlar? ¿Cómo puedo ver este problema como un reto? De los retos uno crece, o sea, antes los retos eran como, "Ay, no quiero retos porque no quiero sentirme incómoda", pero en la incomodidad uno crece. Entonces ya no veo esos retos necesariamente como voy a salir volando, voy a salir corriendo porque tengo miedo, sino, listo, se vino, ¿qué voy a hacer? Como que vamos a resolver esto porque podemos salir de aquí. Entonces yo creo que es cuestión como de ese primer paso, tal vez, haciendo cosas como meditando, agradeciendo, yendo a misa, así. Y ya después, cuando ves que eso empieza a funcionar, esa misma sensación empieza a hacer que se vuelva ya ese círculo virtuoso eventualmente. ¿Cómo crees tú, hablas de los retos que nos incomodan, que nos permiten crecer? ¿Cómo crees tú que adoptaste esa mentalidad cuando perdiste año? A mí la palabra perdiste en el colegio me parece como lo peor, o porque yo me acuerdo que, Aterradora. o sea, solo perder una materia me parecía lo peor del mundo. Que ahora le han perdido el año, ya por sí la palabra es.
perdiste un año de tu vida. ¿Cómo enfrentaste esto? Y no sé si eso te dio como un poquito más de mentalidad hacia adelante. Mira, yo creo que, a ver, yo llegué a Estados Unidos a los 13 años, y ahí, como te dije, llegué como sintiéndome mucho más segura de mí misma, de pronto como sintiéndome muy sobradita. Sí. Entonces, con mis amigas empezamos a acabar clase, em, como que eso era medio de la adolescencia, como, sí, como esa actitud de, sí, de sobradez, inmadura, 100%. Y cuando pierdo el año, como que obviamente me despierto como, pucha, ¿qué hice? A ver, en Los Nogales no es que sea fácil perder año, pero pues sí era más fácil que en otros colegios, siento. O sea, de hecho, cuando yo perdí el año, perdimos 4 de mis mejores amigas al mismo tiempo. Wow. Y en ese mismo año, 10 perdimos el año. Y el año anterior, 15. O sea, no era como tan, Probabilidades. le pasó a una persona y ya, Ya. era súper, tanto que nosotros entramos 60 personas en kinder y se graduaron 22. Wow. Muchos entraron y se fueron, pero muchos perdieron el año. Pero fue por pura vagancia. Yo creo que en medio como de la adolescencia, pues tomé como malas decisiones en ese momento y hasta hace muy poco yo creo que dije, de hecho yo pues casi que ni lo cuento, porque me avergüenza de cierta manera decir como cómo es posible que fui tan ridícula a mis 15 años, que perdí el año por pura vagancia, ¿me entiendes? Cuando uno pierde el año como porque de pronto no tenía las capacidades, las habilidades, pues como que bien, pero por pura vagancia es como ¿por qué? Como porque me permití en un momento de mi vida hacerlo. Ahora, también pienso ahora, siento que esas cosas las tuve que vivir y de esa manera aprendí. De pronto me tocaba aprender de una forma más fuerte que otras personas. em, y pues finalmente creo que eso me ha llevado a lo que yo soy hoy en día, como a aprender mi lección, em, y a cambiar. Entonces, pues ya no lo satanizo tanto. Siento, creo que ahí sí, como tú lo dices, como que cada vivencia, cada experiencia a uno le permite como aprender lo que tiene que aprender en ese momento y a partir de ahí, pues, empezar a construir hacia adelante, ¿no? Ahí sí como, pues, Exacto, no estaríamos acá, literalmente hoy en día tú y yo sentados acá si no hubiéramos cometido o no hubieras tomado X o Y decisiones, ¿no? exacto, Entonces, es como exactamente. cuando uno dice como, oiga, no sé, tan duro, porque al final todo lo que hizo, bueno o malo, entre comillas, pues lo trajo hasta acá, ¿no? Sí, Em, esa actitud que tú decías como de sobradita, yo evidentemente hoy no la veo, pero sí veo una mujer como muy segura de quién es, a lo que me refiero como con sus fortalezas, con sus oportunidades de mejora, en fin, como que muy segura de quién es. Em, y antes, tú contabas en otro espacio que, digamos que eras como muy a lo que tus papás te dijeran, hacia dónde tuvieras que ir. ¿Cómo pudiste empezar a establecer estos límites? ¿Qué experiencia te dijo? Como, oiga, no, ¿sabe qué? Como que tengo que establecer mis límites y a partir de ahí sé quién soy, sé quién no soy, para dónde voy, para dónde no voy. ¿Cómo, qué realmente te marcó como ese cambio? pues yo creo que fueron varias cosas como a través de mi experiencia tanto académica como laboral. em, yo siento que, yo hasta siento que la, a ver, mi papá siempre fue súper estricto con mi hermana mayor y conmigo, siempre. Entonces él no nos dejaba hacer nada, él era todo lo que, pues, o sea, todos mis amigos los dejaban salir, a mí no, yo tenía que decirle el lunes si iba a salir el viernes o el sábado, y si después cambiaba de día no me dejaba salir, o sea, era súper estricto. Y yo creo que en medio de todo, por eso en mi adolescencia, eh, no le estoy echando la culpa a él de haberme echado el año, pero yo creo que mi rebeldía se dio un poco como porque toda mi vida ha sido como la hija que mis papás querían que yo fuera, yo era súper juiciosa, en Estados Unidos me gané el primer puesto, el segundo puesto, me iba súper bien, yo no salía, a mí no me gustaba salir, yo me quedaba con mis papás, o sea, era como, y yo creo que llegué a Bogotá sintiéndome más
sí, sobradita y entonces ya más rebelde y entonces, pues, papi, tú no me dejas salir, pues igual va a salir, o sea, me eché el año y bueno, yo creo que y ahí como que va uno aprendiendo a ponerse a uno primero. Entonces, con mi hermana siempre hablamos que nosotros crecimos siendo lo que en inglés se dice people pleasers, como que queremos darle gusto a todo el mundo y uno después y uno de última, así. Y entonces yo creo que eso hace que uno tome decisiones para hacer feliz a los demás y no por lo que uno realmente quiere. Entonces, yo creo que, bueno, lo primero fue ese acto de rebeldía en el colegio. Ya después, yo estudié ingeniería industrial porque mi papá me dijo, pero afortunadamente lo amé, me gustó y creo que no hubiera estudiado nada más. Me fui a hacer un MBA también, él me impulsó, pero pues yo también quería. Y ya después, cuando yo salí del MBA, yo dije, yo no quiero volver a trabajar donde mi papá. Yo trabajé 3 años pues en la empresa de mi papá antes de irme a hacer el MBA. Y el plan era hacerme el MBA y trabajar un año en otra empresa y volver. Y cuando salí del MBA y empecé a trabajar en Falabella, yo dije, no, yo no quiero volver, no quiero, no me gusta, ese es el sueño de mi papá, una empresa de autopartes no me mueve la fibra, o sea, nada, no me causa absolutamente nada. Entonces, no quiero. Y un día le dije, te amo, te adoro, pero eso no es lo que yo quiero para mí, eso no es lo que me hace feliz. Y yo creo que cuando uno se da cuenta em, de qué es lo que lo mueve a uno, eso es lo que uno tiene que hacer. Em, entonces yo creo que sí fueron como varias cosas durante mi vida que me hicieron em, como que ponerme a mí primero, ¿sí? Tomar como esas decisiones de qué es lo que me hace muy feliz. Yo creo que Juanpa también me ha ayudado muchísimo en, durante pues los 10 años que llevamos juntos a ser mucho más segura de mí misma. O sea, de hecho, Juanpa siempre ha sido mi fiel creyente por encima de mí. Entonces él es como, tú puedes hacer esto y yo, no, 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 pero después me doy cuenta que sí puedo. Entonces me encanta porque él me empuja a hacer cosas que de pronto yo en un principio siento que no puedo hacer y después me doy cuenta que sí. Entonces, eso también me ha ayudado mucho a, pues, a enfrentar como esos retos en la vida. Una de las cosas que al principio como que no, yo siento que no te sentías tan cómoda era salir en cámara, ¿no? Como Ay, grabar. odiaba. O Y, sea, odiaba y me divertía. y sobre todo porque, o sea, al principio era grabado, ¿no? Como que te grabábamos y salías y ok, como que si te equivocabas, Tocaba adelante. volverlo a hacer. Sí, no, no había problema. Pero entonces mi pregunta es, uno, ¿por qué lo odiabas? Y dos, em, ya empezaste a salir en los en vivos, en los, digamos, como en estas masterclass gratuitas que se dan en mis propias finanzas. ¿Cómo superaste como ese miedo o ese odio? A ver, yo creo que el ser humano por naturaleza le tiene miedo a lo que la gente dice. Y entonces no hay ningún lugar en donde te expones más que cuando hablas en público. Y por eso la gente tiene pánico a hablar en público. De hecho, dicen que el mayor miedo del ser humano es hablar en público por encima de la muerte, porque uno no está hecho para recibir críticas y que la gente lo juzgue a uno. Entonces, al principio, cuando empezamos, pues, con esto, yo le dije a Juanpa: "No, yo no voy a salir, qué oso, mis amigos de Falabella, ¿qué van a decir?". No, y aparte, pues, yo digamos que no era muy buena como comunicándome, o no sabía cómo, pues, porque no lo había hecho constantemente, ¿me entiendes? Entonces, ya cuando empecé a salir, digamos que lo hacía, me demoraba 100 horas haciendo un video, porque hasta que no me sintiera yo cómoda con cómo salía, pues no. Otra vez Juanpa, mi apoyo en mi vida, me empezó a empujar y a impulsar y pues obviamente de él aprendo mucho porque él es una persona muy buena para hablar en público. Te vendes tan hueco. Sí, entonces yo, exacto. Entonces yo creo que de él uno aprende mucho, de los libros, yo ya he tomado cursos de cómo hablar en público, de cómo hacer presentaciones, eh, y eso como que
lo he logrado creo que enfrentar y de hecho ya me encanta poder hablar en público y sentirme tranquila cuando antes le tenía como miedo. Yo creo que es cuestión de hacerlo hasta que uno ya se siente cómodo. Obviamente las primeras veces, pues los primeros videos que grabé, lo que te digo, me demoré horas, lo grababa 1000 veces. La primera vez que salí en un en vivo, pues obviamente los nervios uno se equivoca, uno no explica tan bien. em, Obviamente la gente comentando y eso afecta, em, pero pero hace poquito leí una quote que me encantó, es como la definición de ser valiente no es que no te dé miedo, sino es hacer lo que quieres hacer a pesar del miedo. Entonces me quedo con eso y es, por más miedo que tenga, lo voy a hacer, así sea incómodo, porque vuelvo y digo, la incomodidad hace que uno crezca. Entonces yo creo que, y obviamente ya de hacerlo tantas veces, pues ya se siente uno más cómodo y ya, obviamente uno siempre puede mejorar en ciertas cosas, pero creo que puedo em, mandar el mensaje que quiero mandar en la forma en que lo quiero mandar. Sí, ya creo que improviso mucho más. Ya con Juanpa, cuando hacemos un live, puede que antes él 5 minutos antes y no sabía qué iba a decir y le salía todo perfecto. Y yo tenía que planearlo 3 días antes, practicarlo 7 veces. Y creo que ya estoy en un punto. Todavía no soy como él, pero estoy en un punto en donde me siento tranquila improvisando si es que me toca, ¿entiendes? Entonces yo creo que es enfrentar el miedo y no hay nada más satisfactorio que sentir que lo hiciste. Más de que lo hayas hecho mal y sentir que hayas mejorado. Entonces ahora me encanta. Que en estos cursos que tomaste, ¿cuál han sido como esos mejores consejos o herramientas que te han servido al momento de presentar? Eh, a ver, hay varias. Tomé un curso de Simon Sinek de hablar en público. Entonces él habla de, por ejemplo, cuando tú vas a contar una historia o pues cuando tú quieres que la gente entienda tu mensaje, tú tienes que meterle como que se conecte con algún tipo de emoción, porque si no es como un periodista contando una noticia que entonces él da un ejemplo de, se murieron 10.000 personas en yo no sé dónde porque se cayó un avión en bla, bla, bla. Entonces sí, terrible, pero contarlo así es muy distinto a Juan Suárez estaba en el avión comiendo, hablando con su esposa, feliz de la vida, y de pronto empieza a sentir una turbulencia, de pronto el avión se cae, sí, ya como que tú te metes en, entonces siempre cuando vas a contar como una historia, contarla eh, como con nombre y apellido, con una persona, con lo que la persona estaba sintiendo, y eso siempre genera mucho más conexión y como más recordación. Siempre que vayas a arrancar una presentación, eso que uno siempre, la primera diapositiva es cómo generar más ingresos por Carolina Pineda y el fondo del color que uno quiere y ya. Entonces él dice como la primera diapositiva siempre tiene que ser el mensaje que tú quieres dejar porque es la que más dura. En cualquier reunión o en cualquier presentación, cuando tú te vas a conectar, pues eso dura 5 minutos mientras uno se saluda, mientras no sé qué, mientras uno empieza. Entonces, es como aprovechar eso para mostrar lo que quieres contar. Habla también de cómo moverte en el escenario, cómo moverte con las manos, o sea, como que si te quedas así con las manos así quietas, como que la gente se siente incómoda porque te ve incómodo, entonces como que yo hablo mucho con las manos igual, yo por eso odio el micrófono que es así, porque siempre Uy, sí, yo termino también. moviéndolo para atrás, Sí, yo prefiero el que es acá. Pero, pero el movimiento de las manos, el tono de voz, que vayas cambiando como de tono de voz, que no sea siempre igual, que hables más duro, no sé si te acuerdas de no, tú no estuviste en la sesión de Gabriel no, no, no. Vallejo, pero él gritaba en ciertos momentos y entonces eso hacía que uno como que se quedara enganchado en eso. Gracias, claro. Sí, siempre la historia, el storytelling, súper importante. Y obviamente practicar, practicar. Mm, empezaste a hacer estos envíos y allá por el 2022, 8 meses de embarazo, y te lanzas y te empacas una clase de 3 días, también dándola. Yo me imagino que terminaste rendida, pero ¿qué te decías en esos momentos para si se quiere aguantar?
o pues para poder dar la clase, porque como lo digo, o sea, pues evidentemente nunca voy a ser mamá, pero a lo que voy con esto, pues 8 meses de embarazo y pues son sesiones largas, son 3 días de estrés alto. ¿Cómo manejabas eso? Pues yo creo que, yo siento que la gente al verme así embarazada como que me entendía, pues como que decían, o sea, si yo no me paraba porque, por ejemplo, esa la dimos sentada porque pues yo no aguantaba todo el tiempo parada, entonces creo que la gente entendía que yo estaba, de hecho, siento que al revés, la gente decía como, wow, esta vieja, 8 meses de embarazo y dictando una clase, como que se puede. Y nada, pues simplemente hacía cosas como me quedo sentada, tomaba agua, trataba de dormir bien. Igual uno está como con tanta adrenalina que eso es como lo que lo empuja a uno. Entonces, pues la verdad lo disfruté bastante. De hecho, estas fue como las primeras veces que empecé a salir como en los lives, sí. Ajá. Sí, me Mm, sentí cómoda, estaba hablando con Juanpa, entonces también fue como tranquilo. Tienes a los niños y evidentemente los niños aprenden más por el ejemplo. Una vez lo dijiste, aprenden más por el ejemplo que lo que uno les dice. ¿Qué crees tú o que no te gustaría que ellos copiaran de ti si se quiere? Ay, yo creo que el mal de todos los tiempos en este momento es el uso del celular, porque ellos obviamente lo ven a uno usando el celular todo el tiempo, porque uno, sí, si bien uno está mucho tiempo haciendo bobadas, redes sociales o lo que sea, pues también está uno trabajando y ellos como que no entienden. Entonces yo creo que eso causa como una obsesión de ellos sobre este aparatico que es difícil de quitar porque, claro, yo les digo, no uses el celular, no uses el celular, no te lo quiero prestar, tú siempre lo usas. Y yo, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón, no lo voy a usar, pero a veces es muy difícil. El otro día dije, voy a llegar temprano para verlos por la noche y llegué y justo llegando, como que incendio. Me escribe alguien del equipo de Invest, está pasando esto, necesito llamarte, después me escribe otro, entonces era yo supuestamente en tiempo con ellos, pero con el celular así, y Alejandro, por favor, no más celular, y yo, entonces, pues, eso no quisiera que lo copiaran y es algo en lo que estoy trabajando, obviamente, y obviamente todavía me falta, pero por ejemplo, si estamos comiendo, no tengo el celular, no, pues trato. Em, si estoy con ellos, lo dejo a un lado. A veces es difícil por lo que te digo, ni siquiera es porque voy a chismosear Instagram, sino porque tengo cosas en la cabeza que de pronto durante el día no pude terminar. Y tú has visto, si a veces me escribes por WhatsApp, puede que yo me demore 24 horas o más en responder porque a veces no me da el día. Entonces, cuando llego, trato de actualizarme, pero entonces estoy con ellos, pues ya creo que ahí como que puedo organizarme mucho mejor. Entonces, yo creo que no quisiera que ellos copiaran eso, la verdad. De hecho, ahorita que lo mencionas y no te lo había dicho, pero encontré como una aplicación, como una IA, es como un contacto de WhatsApp que se llama Reminder, y tú le Uy, lo escribes como, oye, necesito. recuérdame esto, y como que te lo empieza a recordar, pero por WhatsApp, que es una aplicación que todo el tiempo uno utiliza, Claro, ¿sabes? O sea, como claro. una aplicación externa. Entonces, nada, Claro. te va a pasar No, el lo link. necesito, lo necesito. Tengo 200 mensajes que no he leído, 200, no estoy exagerando, 200 que no he leído de WhatsApp, No, porque a veces es como durante el día y siempre me pasa que me puedo distraer si estoy como en cualquier cosa y me escribe la niñera que a Alejandro le pasó esto, o no hay para el almuerzo, por favor pida por Rappi. Entonces soy yo así y después se me olvida lo que estaba haciendo, entonces es como que muchos frentes que tengo que atacar. sin duda, creo que, y al final, eso es lo que también, pues, siento yo que te diferencia también al nivel de, pues, la familia, el trabajo, siendo esposa de Juanpa, o sea, pues no dejar como ese rol a un lado, también siendo hija, hermana, creo que al final cumples muchos roles. ¿Cuál es ese elemento como diferenciador que tú crees que te funciona? Como que tú dices, puede que de pronto, no, qué sé yo, no agradezca, no medita, o de pronto no pueda ir tal día a misa, pero si hago esto, genuinamente lo demás, digamos, como que arranco, Pero como algo que siento o como algo que hago, no, ¿qué haces? que hago. A ver, yo creo que ahí.
yo en medio de todo lo que tengo que hacer, yo creo que trato de priorizar ciertas cosas. Entonces, si es algo de los niños, siempre está primero. Juanpa, obviamente, siempre está primero. Entonces, como que yo creo que inconscientemente priorizo ciertas cosas que tengo que hacer y trato de anotar ciertas cosas que tengo que hacer, que yo sé que son como que si yo no las hago, pues no estoy cumpliendo como con lo mínimo que yo creo que debería cumplir para hacer como que tener bien pues hacer bien mi trabajo, o mi rol en ese sentido. Entonces, yo creo que es eso, como que el priorizar por un lado y por otro lado también, pues dejar de pensar que tengo que hacerlo todo perfecto. Y estoy súper tranquila con que no soy perfecta en todo lo que hago. Em, Estoy súper tranquila con eso y en que en este momento de mi vida tengo que ser mamá, o sea, mamá mucho más presente por lo que son mucho más chiquitos, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy empresaria, soy CEO, soy jefe. eh, entonces, pues yo creo que en la medida de lo posible no darme tan duro por no hacerlo todo perfecto. Probablemente si yo solo estuviera casada, no tuviera hijos y solo tuviera un trabajo, pues tendría esta vida y la otra para impulsar eso a otro nivel. Me siento tranquila porque creo que en cada una de los diferentes aspectos de mi vida tengo un apoyo. Entonces, con mis hijos, pues también está Juanpa, están mi mamá y mi suegra, está la niñera que los ama y los adora con todo su corazón. Está, pues, como esa red de apoyo. En el trabajo, pues creo que tengo un equipo estelar con el que también puedo confiar 100%, entonces también me siento tranquila como de delegar ciertas cosas. Y así como con todo. Entonces, pues también creo que ese pensamiento de lo estoy haciendo lo mejor que puedo y tengo mi red de apoyo me ayuda un montón. Sí. Y creo que esto también se transmite a los niños, pero quisiera preguntarte desde ella, desde tu perspectiva de mamá, y es, naturalmente, digamos que hay familias que por su contexto, pues naturalmente, pues tienen más diferentes mindsets. Pero entonces, ¿cuál crees tú que es ese elemento diferenciador al momento de la crianza de una familia emprendedora a la que no lo es? Y por eso te pongo un ejemplo. Entonces, no sé, Simón Borrero fue hijo de empresario y terminó emprendiendo. David Vélez también. Y para no ir tan lejos, pues tu papá pues era emprendedor, fue empresario, ahora pues también eres empresaria, lo mismo la familia de Juanpa. Como cuál crees que es como ese elemento que como que permite seguir como con ese comportamiento, si se quiere? Pues yo creo que naturalmente si los papás lo hacen, los niños lo ven como una posibilidad y, y lo quieren ejecutar. Sin embargo, creo que cada niño tiene que buscar como lo que le gusta y lo que lo hace feliz. O sea, mi papá fue empresario toda la vida, mi mamá fue independiente toda la vida, pero mi hermana, por ejemplo, mayor, trabajó muchos años. Cuando quedó embarazada dijo, esto es lo que yo quiero para mí. Mi hermana estudió periodismo, después estudió ciencia política, después periodismo, después comunicación estratégica y corporativa, hizo una maestría, trabajó en grupo en muchos años. eh, Ella quedó embarazada y ahí dijo, no, mi prioridad es mi hijo y renunció embarazada, tuvo a su hijo, tuvo a su otro hijo, es una mamá súper presente, empezó a estudiar sobre temas de, de salud, como de alimentación, y ahorita es health coach, pero es, o sea, ella es primero como mamá presente y después no empresaria, ni quiere serlo, ni emprendedora en ese sentido tampoco. Entonces, y viniendo como de la misma familia. Entonces, yo sí creo que el hecho de que uno sea o que los papás sean como que hace que los hijos lo vean como una posibilidad. Sin embargo, hay cosas que yo creo que son innatas. Em, yo creo que o yo creo que la vida te pone en ciertas situaciones en donde tú cambias esa forma de ser. Yo, por ejemplo, dije, yo quiero, o sea, chiquita.
voy a trabajar en otra empresa, hago la maestría y después voy y manejo la empresa de mi papá. Ese siempre fue como mi idea. Después hice la maestría y dije: no, quiero vivir el mundo corporativo forever and ever". Tuve mi primer hijo, Jero, y dije: "Voy a mirar a ver si emprendo". Y durante la licencia traté de emprender algunas cosas, nada que me llamara mucho la atención y me enamorara mucho. Entonces, volví a Falabella y ahí dije: "Bueno, acá voy a hacer carrera", y siempre pensé en hacer carrera, o sea, y si emprendía era más como mi side job, mi hobby, algo que iba a hacer como en paralelo, no necesariamente crear una empresa yo y manejarla como lo hago ahorita. Y fíjate, si me ves ahorita, pues ya tenemos 3 empresas, en donde, pues, Juanpa y yo somos socios, somos fundadores, somos los que la manejan. Entonces, como que la vida también me fue guiando hacia lo que soy ahorita, y creo que viene más, obviamente vuelvo y digo, lo de los papás ayuda, pero creo que viene más desde solucionar algo que a ti te mueva la fibra, te llame la atención. De pronto, si hubiera sido otra cosa, no me hubiera emocionado tanto, no sé. Entonces, creo que sí, en parte ellos aprenderán por el ejemplo, pero en parte también la vida los llevará como a diferentes caminos, todos muy válidos. ¿Qué crees tú que los niños te han enseñado y que has aplicado en MP? Uy, tanto. Eso es una escuela que nunca acaba. Los niños, primero uno tiene que tener una paciencia infinita. Y además, cuando uno se vuelve impaciente o ansioso, ellos se vuelven peor. Entonces, eso también es como, cómo me controlo yo, porque cuando yo estoy tranquila y les hablo tranquila, ellos se calman. Pero a veces uno la pierde y termina empeorando el comportamiento de ellos Sí. por esa intolerancia a veces que generan. Entonces, es tener mucha paciencia, repetir y repetir y repetir y repetirles mil veces las cosas hasta que aprenden. Em, Tratar de mantenerse uno como en su posición, como que poner esos límites. A veces ellos lo miran a uno con ojitos de gatico, pues como el del gato con botas, el de Shrek. Y uno es como, ay, bueno, está bien, puedes ver televisión, ay, bueno, está bien, puedes hacer esto. Y en verdad eso de poner límites es súper difícil de mantener. Entonces, eso también. Ellos, pues obviamente lo están viendo a uno todo el tiempo. Y yo creo que en la empresa, pues la gente que trabaja con uno lo está viendo a uno también todo el tiempo. Uno se puede equivocar. Yo con ellos me he equivocado muchas veces y les pido perdón. Entonces, como no está mal equivocar. De hecho, es bueno. Les enseñas que ellos también se pueden equivocar y pueden remendar su error y está bien. Es parte de ser humano. Entonces, yo creo que eso, em, lo que hablábamos de que ellos aprenden a través del ejemplo. Entonces, tener mucho cuidado a veces con lo que uno hace, con lo que uno dice, ser súper coherente. Yo no les puedo decir, no uses el celular si yo tengo este aparato todo el día en la mano. No. Em, entonces, pues, en general, yo creo que es una de las mejores experiencias, súper retadora, em, pero de la que uno aprende muchísimo, muchísimo. ¿Cuál hablabas ahorita que querías hacer carrera corporativa y bueno, en Falabella trabajaste pues mucho tiempo? ¿Cuál fue como ese cambio de mentalidad que tuviste que hacer de pasar de trabajar como en una empresa grande corporate a ser pues ya pues empresaria, si se quiere, como pues, ya la dueña de todo, como cuál es como esa mentalidad que uno debería tener en ese tema? Pues, sin duda no fue fácil y yo creo que a mí no fue una decisión como de la noche a la mañana. Yo, digamos que inicialmente quise emprender cuando quedé embarazada de Jero y estaba en Falabella, pero por las razones que no eran. Y yo creo que por eso no funcionó. Entonces yo decía, no, pues ya que tengo hijos, yo viajaba, em,
Yo cuando entré a Falabella viajaba o sea, una semana al mes, más o menos. Y me fui a China 2 semanas, y me iba a Europa, y me iba a Estados Unidos, y me iba a Panamá, y viajaba mucho. Cuando quedé embarazada y cuando, pues, estaba en la licencia, yo dije: "Pucha, yo no puedo seguir viajando de esta manera con mi hijo". No, como que no, siento que es muy chiquito como para esto. Y entonces, mi decisión de emprendimiento era como para poder tener como esa libertad de hacer lo que quiero hacer, pero no con algo que me motivara lo suficiente como para mantenerme ahí. Entonces dije: "Bueno, voy a hacer una marca de ropa de bebés", pues, porque era lo que sabía hacer, como el tema de la ropa, porque era lo que yo manejaba en Falabella. Eh, pues, obviamente como que eso no me movía la aguja, entonces, pues, tampoco funcionó. Después dije: "No, voy a hacer una marca como de camisetas básicas que se pueda vender en diferentes sitios", pues, conocí a los proveedores y todo, y después dije: "No, esto tampoco como que me llena". Em, entonces, como que tratando de buscar esa idea, pues, finalmente no terminé con nada, volví a Falabella. Y ya después duré como ahí empezamos mis propias finanzas con Juanpa, y eso fue, tú sabes, hobby 1 año y medio por ahí, antes de que yo renunciara oficialmente. Entonces, durante ese año, más que el cambio de mentalidad, fue como el propósito lo que cambió. Entonces, ya sentía que eso realmente me gustaba, sentía que estaba haciendo un cambio, generando un cambio. Creo que eso es gran parte de lo que lo hace a uno como ser humano ser feliz. Em, y sentía que generaba mucho valor y que económicamente había una oportunidad muy grande. Entonces, ahí fue que después de 1 año y medio que Juanpa, como siempre, me convenciera, pues ahí salí, y las capacidades que uno, perdón, las habilidades que uno tiene que tener son otras completamente. Pero pues uno se va estrellando, y por eso es importante que si uno va a emprender, uno tenga realmente amor por lo que está haciendo. Porque muchas de las cosas, por más de que tú te leas 1000 libros, uno las tiene que vivir como parte de la experiencia de crear empresa. Uno las tiene que vivir, y esas habilidades las va creando uno en la medida que va teniendo como esos retos y esas experiencias. O sea, en Falabella, pues yo llegaba, mi jefe me decía: "Esto es lo que tienes que hacer". Ya uno miraba cómo lo hacía, todo lo revisaba con él, todo era como: "Este es tu presupuesto, esto hay que hacer". A mí me entraba mi sueldo todos los meses, le pagaban a los proveedores, pues porque todo funcionaba. Ya era una empresa grande en donde todo funciona. Cuando ya uno va a emprender es como te hablan, te toca pagar impuestos, te toca pagar seguridad social a todos los empleados, te toca sacar la matrícula mercantil, te toca un montón de cosas que uno es, ¿qué sé? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hago? ¿Y por qué no me enseñaron? ¿Y dónde saco estas habilidades? Entonces, yo creo que, bueno, yo tampoco tuve experiencia trabajando en una startup antes de mis propias finanzas. Entonces, de pronto, si uno arranca en una empresa en donde, como tú, le tocó hacer de todo desde el minuto cero, y la factura, y cobrar cartera, y preocuparse por tantas cosas, ahí aprende uno mucho y desarrolla esas habilidades para cuando uno quiera emprender. Pero cuando uno viene al mundo corporativo, yo creo que lo único que sirve es como la experiencia. O sea, o lanzarse y aprender, o trabajar en una startup. Hablabas de las razones incorrectas al emprender. ¿Cuáles son las razones incorrectas y cuáles son las razones correctas? Las razones incorrectas es para ser tu propio jefe y tener la libertad de escoger lo que quieras escoger, y sentir que vas a tener los recursos suficientes para poder vivir y no depender de nadie. Porque cuando tú emprendes por plata, eso no es lo suficientemente como llamativo para que tú puedas sobrepasar los caminos difíciles del emprendimiento. Uno también dice: "Ay, voy a emprender porque quiero poder hacer lo que quiera sin de preguntarle a mi jefe si puedo", ¿sí? Porque quiero ser mi propio jefe. Cuando uno emprende, uno trabaja mucho más, muchísimo más. Yo cuando yo tuve a Jero, que estaba en Falabella, yo me desentendí, entregué computador 4 meses y medio, y a los 4 meses y medio volví. Se pudo haber incendiado Falabella o no, y yo estaba en mi licencia.
cuando tuve a Alejandro, que ya estaban en mis propias finanzas, 2 meses de nacido, supuestamente en mi licencia, y yo ya estaba en la oficina, porque finalmente, pues, es tu empresa, depende de ti, es mucho más trabajo. No es tan fácil en Colombia crear empresa, no es fácil. Entonces, si lo quieres hacer, va a ser muy difícil. Entonces, el propósito tiene que ser muy importante porque es lo que te va a jalar en los momentos en donde las cosas se ponen difíciles. Ya. Por eso emprender porque quiero ser mi propio jefe es lo peor, porque no vas a tener tiempo para... Una de las habilidades que tú dices, o sea, al ser emprendedor uno necesita desarrollar muchas habilidades. Una de esas habilidades, creo yo que de las más importantes es atraer talento, ¿no? Empezar a contratar bien. Tú tienes un récord, la verdad. Yo no sé qué haces, pero contratas muy bien. ¿Qué revisas? ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué haces? ¿Qué modelo mental tienes? Porque, pucha, siempre contratas muy bien. Pues, a ver, yo creo que para que uno haga las cosas bien, a uno le tiene que gustar lo que hace. Entonces, por ejemplo, yo en Falabella era la mujer más feliz del mundo. Yo me levantaba como qué delicia trabajar, sábados yo trabajaba, o sea, no necesariamente tiene que ser como con algo de uno, pero yo creo que el que a uno le guste lo que hace cambia completamente la forma en que haces las cosas. Entonces, yo que buscaba, y creo que no lo hice como tan conscientemente, sino que creo que cuando hablaba con la gente me daba cuenta de las ganas que tenían de trabajar con nosotros, de como que compartían el propósito, casi todos habían comprado algún curso nuestro antes de entrar a trabajar, entonces como que le veían la importancia a lo que estábamos haciendo y al problema que estábamos solucionando, entonces eso para mí es súper importante. Hay muchas capacidades que creo que son fáciles como de aprender con el tiempo, pero lo que es difícil es como un cambio de actitud. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la gente como súper sobrada, yo soy lo mejor, yo todo lo hago bien, competitiva. No, creo que lo que hacen es como generar toxicidad en la cultura y creo que eso afecta muchísimo. Personas que estén dispuestas y que quieran y que les guste aprender. Por lo mismo que te digo, tú puedes no tener, pues tú estudiaste hotelería y turismo y terminaste trabajando en una empresa de educación financiera y ahora en una empresa de inversiones. Entonces, como que creo que siempre y cuando haya como una convicción sobre lo que uno está haciendo y unas ganas de aprender, uno lo hace. Y si uno no sabe algo, uno toma un curso. Entonces, yo creo que lo más importante para mí es eso, que estén convencidos de lo que uno está solucionando y que tengan ganas como de aprender todo el tiempo, constantemente, y que me caigan bien. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo ves? ¿Como por intuición o Pucha, yo creo que sí, porque muchos yo los entrevisté, pues a ti te entrevisté una vez y dije, no, Juanpa, a Juanita hay que tenerlo. Yo creo que es mucho como el feeling que a uno le da. Me pasó también con otras 2 personas que no te puedo decir por qué, porque no tengo la razón, pero en la entrevista dije, y no es que hayan dicho algo mal, no es que hayan, no, nada. Pero yo decía, no, no, no sé por qué, pero no me parece. Y efectivamente fueron 2 personas que contratamos, 2 personas que, pues, entonces, no sé, yo siento que en gran parte hay algo de intuición ahí, hay algo de intuición ahí. una de las cosas Y más, no necesito hablar como 2 horas o 1000, no. Yo creo que en esa primera impresión uno se da cuenta. y eso que es virtual incluso, ni siquiera Mm, es presencial, ¿no? sí, Una de las cosas más importantes, creo yo, es en una empresa es desarrollar como esa mentalidad de founder en cada persona, en cada colaborador. ¿Cómo crees que eso ha impactado en el crecimiento de mis propias finanzas? Es decir, ustedes cómo lo han desarrollado.
Pues yo creo que en la medida en que uno involucra a todas las personas como en la toma de decisiones, vuelvo y digo, como en el tema del propósito, la gente se adueña también de lo que estamos haciendo. Entonces no es, estoy trabajando para la empresa de Caro y Juanpa, sino estoy trabajando para mis propias finanzas porque lo sienten como de ustedes. Y esa es la idea y creo que eso siempre lo hemos tratado de inculcar Juanpa y yo. Y por eso pienso que cuando nos va bien es un logro de todos, todos estamos súper felices, cuando nos va mal también es triste para todos, no es como, sí, igual me van a pagar el otro mes y no pasa nada. No, como que nos duele o nos ponemos felices a todos porque creo que de cierta manera todos se sienten dueños de una parte y es así porque todo esto lo hemos construido juntos, no Juanpa y yo, sino todos los que estamos ahí. Entonces yo creo que tener ese sentido de pertenencia con la empresa ayuda mucho a que los colaboradores se sientan que también es de ellos. ¿Cuál crees tú que es como esa principal herramienta o principal habilidad que una persona debería tener pues, en un lugar de trabajo para si quiere seguir avanzando, creciendo, no solo a nivel jerárquico, sino como persona, como profesional? Yo creo que no tenerle miedo a los retos, no tenerle miedo a equivocarse, aprender, siempre aprender. eh, y que un poco ligado a la primera, como enfrentarse a los retos a pesar del miedo que siempre genera. Entonces yo creo que yo por eso siempre que busco una persona, es una persona que quiera hacer un poquito mejor todos los días y por eso gran parte de la cultura de MPF es 1% mejor todos los días. Y creo que eso además, y no sé si has oído, he oído varios podcasts en donde, por ejemplo, en la cultura de Apple, siempre, Steve Jobs siempre decía, yo contrato puros A-players. Y los A-players solo quieren trabajar con A-players. Entonces, tú terminas creando como este ecosistema de puras personas A-players porque el C-player no encaja. Y cuando no encaja, se va. Entonces, el hecho de que esa cultura desde que tú entras se impregne, hace también que nosotros vamos a traer gente muy buena, con ganas de aprender, ganas de mejorar, ganas de cambiar el mundo con ambición, sí, y alejar a la gente que simplemente quiere estar cómoda. Quiero pasar un poquito a la mentalidad de inversionista que tienes, y es que por allá en el 2021 hice algo que no se debe hacer, vuelvo y digo, no se debe hacer, y es invertir en algo porque alguien más me dijo. En este caso, porque tú me lo dijiste y pues por ahora va bien esa acción de la bolsa, pero ay, quién sabe. Eh, pero has hablado mucho en otros espacios de que cuando vas a invertir con Juanpa a nivel familiar, pues te sientan, lo revisan. ¿Tú qué preguntas o qué aspectos buscas resolver para tomar una decisión de si inviertes o no en ese activo? Nosotros siempre miramos como que esté alineado con nuestros fundamentos de inversión. Entonces, primero, que nosotros sepamos en qué estamos invirtiendo. Hemos cometido el error de invertir en cosas que no conocemos, que no le hacemos el due diligence y pues han terminado mal. Entonces, primero que entendamos en qué estamos invirtiendo. Segundo, eh, que diversifique, pero no hasta el extremo. De hecho, hemos sobrediversificado muchas veces, entonces creo que eso también lo tenemos muy claro. A veces es como que invertimos muy poquito en muchas cosas, después se te vuelve súper difícil tener el control. Entonces, hace poquito pues sí, hace relativamente poquito dijimos como, más bien invertamos mucho más, no tan diversificado, pero en algo a lo que realmente le creamos bastante. Entonces, eso también lo tenemos en cuenta. Miramos cuánto tenemos en Colombia, cuánto tenemos afuera, cómo diversificamos en moneda país activo, em, todo eso sí, todo lo reinvertimos. O sea, nada nos sacamos por ahora. Entonces, tenemos como ese mismo objetivo del crecimiento de patrimonio a largo plazo. Entonces, cuando, no sé, por ejemplo, si estamos hablando de acciones, Juanpa me dice, Caro, mira, esta acción le creo muchísimo. Entonces, ya, yo le digo, ¿por qué? Entonces, él me argumenta, lo miramos y ya después decidimos cuánto del portafolio que tenemos en bolsa vamos a asignarle a esa acción, si nos llama la atención o no. Y, y así lo hemos manejado. Cada vez que nos llega, de pronto si nos llega una oportunidad más, pues como que necesito un ticket más grande,
de inversión, nos sentamos, lo hablamos, qué riesgos hay, a qué plazo, cómo estaría con respecto a todas las otras inversiones que tenemos, como en qué tipo de inversión es para ver si la metemos o no y ya, eso es como el proceso de decisión. ¿Qué has aprendido del comité de inversión que tiene MPF Invest para aplicarlo a tu vida? Es decir, como las preguntas que hacen las personas que lo integran, como qué nuevo conocimiento has podido como integrar que no antes no tenías de estas personas. Pues yo creo que como hay muchas preguntas que ellos hacen que a veces uno no, pues como que no se le ocurren. em, ¿Para quién es la inversión? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y cómo me puedo cubrir para que eso, si eso pasa, cómo me cubro? ¿Sí? Que de pronto uno lo que dice es como, "Ah, bueno, lo peor que puede pasar es que me quedo con unos títulos, después vendo un inmueble y después", pero es como, ok, ya que sé que eso es una posibilidad, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar las condiciones de la inversión, si es necesario, para que me cubra de cierta forma en el peor de los escenarios? Em, Hacer preguntas también como de, sí, como de esa debida diligencia, cuáles son, pues más que todo los riesgos, cuál es el potencial de rentabilidad, cuál es como esa asimetría entre la rentabilidad y el riesgo, qué tan, y eso qué quiere decir, es como qué tan probable es que la rentabilidad sea lo que me están diciendo que va a ser versus qué tan probable es que el riesgo mayor suceda. Entonces, entre menor sea este riesgo y mayor sea esta posibilidad de rentabilidad, pues hay como esa asimetría y entonces uno dice, bueno, vale la pena. Entonces, y cada vez, cada oportunidad que les hemos presentado ha sido diferente. Em, entonces, pues de eso uno va aprendiendo bastante como de esas preguntas que hacen y cómo hacer esa debida diligencia. Gran parte de la razón por la que los tenemos es como para ver si este tipo de inversión es para otras personas, porque es muy distinto cuando tú estás evaluando algo para ti. Como que tú hiciste la evaluación y si te equivocaste, pues es tu responsabilidad. Pero a veces cuando uno está evaluando para una persona con otro perfil, pues uno de pronto no piensa en muchas cosas que las otras personas sí y tienen que tener eso en cuenta. Entonces, muchas de las oportunidades que nosotros les presentamos son para personas que de pronto no han invertido, son para personas que de pronto apenas están empezando, que tienen miedo, que no pueden darse el lujo de perder esa plata porque además tú no estás controlando cuánto de su patrimonio están invirtiendo ahí. Entonces, es como ponerte, pues como aprender a pensar en los zapatos de estas personas para mirar a ver si vale la pena tener eso o no. ¿Qué es MPF Invest? Yo te mencioné el comité de inversión de MPF Invest, pero ¿qué es MPF Invest? MPF Invest es la empresa del brazo de inversión de MPF, el grupo MPF. Y lo que nosotros queremos hacer es no solo con educación transformar la vida de las personas, sino con el acceso a diferentes oportunidades de inversión. Entonces, creo que la educación es súper importante y siempre va a ser la base de todo, pero también el poder entender, sentirse tranquilo y, y mirar diferentes alternativas que nosotros mismos probemos, soluciona el problema en su totalidad. Entonces, es un servicio muy complementario al tema de educación que hacemos en mis propias finanzas y tenemos una aplicación en donde tú puedes encontrar varios productos de inversión, em, una aplicación en donde todos los proyectos que traemos o los fondos que tenemos están con una entidad vigilada, al menos garantizamos por ese lado que no estamos trayendo ningún tipo de inversión como pirámide o cosa rara. Y por otro lado, queremos ser como súper transparentes y ahí es donde viene la parte de educación sobre qué es lo que compone cada uno de estos productos y qué esperar. Entonces, la educación de la mano de los servicios de inversión creo que realmente es lo que cambia vidas y por eso MPF Invest complementa mucho lo que ya veníamos ofreciendo en MPF. Por favor, si no has descargado la aplicación, descárgala ya. Está en Play Store o en iOS. Mm, esto relacionado al mundo de las inversiones, pues uno viene de películas, entonces ve que el trader tiene un montón de pantallas, tiene un montón de cosas, que el Excel y todo esto, que a mí por lo menos me pasó al principio y es, claro, el aspecto técnico es muy importante,
pero el aspecto comportamental es aún más importante. Mencionabas al principio de esta conversación que el libro de Psicología del Dinero, pues fue muy importante para ti. Incluso en otro espacio dijiste que fue un antes y un después. ¿Por qué? Oye, es lo más importante, porque yo tomé muy malas decisiones precisamente por temas de comportamiento. em, Cuando algo caía, yo quería vender, cuando algo subía, yo quería comprar, quería invertir en cosas por puro FOMO, por miedo de perderme la oportunidad, porque alguien me había dicho, porque le había oído a alguien. Y cuando tú tomas esas decisiones con base en lo que la gente dice, pues puede que tomes decisiones erradas. Entonces, y pues puede no, seguramente. Entonces, yo creo que lo más importante es como que tú entiendas cómo funciona la parte comportamental y la psicología del dinero, porque así vas a tomar mejores decisiones. Entonces, ya una vez yo entiendo en qué estoy invirtiendo, cuando una acción cae y yo miro los estados financieros y entiendo la situación de la empresa y me parece que no tiene sentido la caída, pues al revés, compro más. Antes lo que hubiera hecho, como no entendía, pues era vender por miedo a perderlo todo. Entonces yo creo que el tema psicológico sí juega un papel muy, muy importante en las inversiones. Hace poquito una persona me llamó y me dijo, cayó cripto, compro, compro. Y yo, espérate, ¿sabes en qué estás invirtiendo? No, no tengo ni idea. Pero dicen que es una buena oportunidad. Y yo, por favor, no hagas eso. Si no lo entiendes, no inviertas. Entonces, entonces yo creo que el tema, todos traemos ese tema pues por naturaleza, em, ese tema psicológico de cómo comportarnos frente a los cambios del mercado. Y yo creo que en el momento en que uno aprende eso, uno lo aprende a manejar. Y cuando lo aprendes a manejar, los resultados son increíbles. Si Colombia, todos en Colombia aprendieran sobre finanzas personales e inversiones, Caro, ¿tú crees que nos volveríamos un país rico? Yo creo que sí. Yo creo que gran parte de lo que hace que un país se desarrolle y crezca es la inversión. Y no tenemos inversionistas en Colombia. La gente no sabe invertir. De hecho, hace poco estamos viendo, hay 280 billones de pesos en cuentas de ahorro. 280 billones de pesos. Em, la gente no sabe, no entiende. Si todo eso se usara para, pues no todo, pero gran parte, una parte se usara para invertir, para generar más riqueza, la gente puede empezar a emprender más, a contratar más y eso necesariamente evoluciona y desarrolla un país. Sin duda, creo que eso es supremamente importante porque hasta los mismos beneficios tributarios, ¿no? Como este el mercado global colombiano, que hace que haya más inyección de capital, que permite que las empresas tengan Claro, más capital y por ende puedan, pues incluso contratar. claro, y ojalá se vuelva tan beneficioso o tan popular que más empresas quieran salir a bolsa, porque pues en Colombia creo que hace mucho no hay una salida de bolsa de una empresa y no es como en Estados Unidos que todo el tiempo están saliendo empresas a la bolsa. Si tuviéramos em, esa costumbre de inversión, estoy seguro que habrían muchas empresas que salen, crecerían, se volverían más globales y necesariamente todo eso jala una economía hacia adelante. Caro, para finalizar este espacio, ¿qué es eso que crees tú que aún te falta por hacer para que cuando estés cerca pues, de morir puedas estar tranquila? Ay, ¿qué es eso que aún me falta por hacer? Sí, qué buena pregunta. A ver, yo creo que yo creo que todavía me falta como aprender a tomar de pronto más riesgos en lo que estoy haciendo. Em, por ejemplo, pues con MPF Invest creo que hemos hecho las cosas como un poco lentas por angustia, pues por muchas razones, pero gran parte es como yo creo que sí, como por angustia de tener
producto perfecto antes de salir a lanzarlo. Y yo creo que esa empresa tiene todo el potencial del mundo. Entonces, es como s- superar esos retos todavía como profesionales que creo que me hacen falta y disfrutar la vida. Yo siento que igual ahorita la disfruto mucho, pero seguir, o sea, yo tengo mis espacios con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, con mi mamá, con mis hermanas. Y yo creo que, y yo creo que eso. De pronto, en un futuro, em, hay como más libertad de tiempo. Yo amo lo que hago, pero pues es bastante. em, pero pues lo disfruto mucho. Entonces, yo creo que es un poco más como de como sobrepasar como estos retos de una empresa que acaba de nacer y como que se pueda mantener sola hacia adelante y que tenga como esa inercia de crecimiento. Buenísimo, Carlos. Pues muchas gracias por este espacio. Creo que fue un espacio donde por lo menos yo te conocí un poquito más y también me permitió aprender sobre todos estos tips de presentación, de incluso de contratación. Así que muchas gracias por este espacio, Carlos. Juanito, muchas gracias a ti. Muy chévere. Me hicieron preguntas que no me habían hecho en ningún otro podcast. Chévere. Lo disfruté mucho. Muchas gracias. Gracias, Carlos.